Me llamo Daniela Lisset, soy de acá del volcán. Yo le voy a narrar lo que es un poco de la historia del Boquerón. Claro. La historia del Boquerón es de que en 1917 el Boquerón era un lago. Cuando el volcán hizo la erupción, abrió 5 cráteres más que se le llama los 5 chintos. Por allí fue donde salió la lava. Son 5 respiraderos del cráter. La lava del volcán venía haciendo como una vena de azufre. Comenzaron a verse que salía inmundez de gases, que salía masa de lava incandescente, persiguían cuerpos de retumbos, cantidades de gases, temblor muy fuertes, y fue un montón de lleno de personas que estaban viviendo esa situación. Los temblores que daban daño a las poblaciones de Armenia, Popa, Quezaltepec, San Marcos, Silopango, San Salvador, todas esas fueron las ciudades que resultaron fuertemente dañadas. Cayeron edificios, muchas viviendas colapsadas. Se reportan hasta más de 3.000 personas que resultaron muertas, muchos heridos y muchos evacuados por los cráteres de los Chintos ubicados en la parte norte del volcán. Salió magma incandescente en los últimos 3.000 años. El volcán ha erupcionado 24 ocasiones, 3 veces por el cráter El Boquerón y 21 veces que ha formado bocas cenitivas que por en vez se atraviesan el volcán. 1917, la primera semana de junio. El 7 de junio, la última erupción se le suena. Gracias. Gracias, Daniela.